digamos que es muy buena idea que nosotros hablemos de la segunda ley de la termodinámica, pero desde la segunda ley de la termodinámica bien, ¿cierto? Entonces hay que em, elaborar con profundidad sobre la segunda ley de la termodinámica. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo. Muy bien, entonces segunda ley de la termodinámica. Listo, bueno. La segunda ley de la termodinámica, como nosotros sabemos, y como nosotros presentimos ya por la discusión que tuvimos el día de ayer, tiene unas implicaciones sociales impresionantes, ¿cierto? Yo diría que los dos eventos científicos más importantes de la historia, nosotros los podemos resumir en tres revoluciones sociales, ¿cierto? Y una de las revoluciones sociales es la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, más o menos, por allá por los 1800, la revolución industrial comienza un poco antes de los años 1800, ¿cierto? Pero es en los años 1800, a principios de los 1800, cuando Carnot básicamente que consolida toda la maquinaria importante, la maquinaria científica que se requiere para poder comenzar a pensar en términos de máquinas térmicas, que ya les voy a explicar qué es una máquina térmica. Listo, entonces, acá tenemos en los 1800, tenemos la revolución industrial. La revolución industrial también lleva consigo, digamos, arrastra otra revolución social importante que comienza con la publicación de un manifiesto, más o menos como por los años 1848. ¿Alguien sabe a qué revolución me refiero? Esa es muy importante. Revolución de la papa. Oigan a este. ¿Eso es una broma o es en serio? ¿O qué? 1848, profe. Sí. ¿Eso fue un chiste o está hablando en serio? No sé, se me vino a la mente. Es que revolución de la papa. Oiga, este man sí aprende, está aprendiendo mucho de Juan David Pila ahí, hermano. No le puede quedar a los profesores. Hay por ahí otra revolución importante. Manifiesto comunista. Sí, el manifiesto comunista está relacionado con qué revolución, Pedro. No, la verdad no me acuerdo el nombre, sino que cuando usted dijo manuscrito, me acordé de eso. Muy Francesa, bien. creo. ¿Con cuál? Revolución Francesa. No, no, para la revolución francesa fue mucho antes de la revolución proletaria. Ok. ¿Bolcheviques? No, la bolchevique no, la bolchevique no es una revolución que está relacionada con nada científico, Andy. Entonces la revolución bolchevique, de hecho, es una revolución, en este sentido, la revolución bolchevique es una revolución poco importante. Que la Dijo que revolución, estaba, qué pena, profe, dijo que estaba relacionado con el manifiesto comunista sí, es la revolución marxista. proletaria. Ok. Porque la revolución bolchevique, es más, la historia ni siquiera considera la revolución rusa como una revolución en este sentido. Porque las revoluciones introducen algún tipo de cambio. En Rusia, básicamente que hubo un cambio de régimen, pero los rusos seguían muriendo de hambre antes y después de la revolución bolchevique, ¿cierto? Entonces, realmente no pasó mucho. La revolución proletaria se basa en un concepto importante y es el siguiente. La revolución proletaria se basa en el concepto de que ahora existe un grupo de personas que se llaman capitalistas. ¿Y qué son los capitalistas? Los capitalistas simplemente son un grupo de personas que inicialmente, cuando cae el feudalismo, ¿cierto? Hay un grupo de personas
que tumban a los señores feudales y ellos se pasan a vivir a un tipo de barrio que en Alemania se le conocían como los burgos. Por eso es que, por ejemplo, en Alemania hay una ciudad que se llama Hamburgo. En Suecia había otro burgo, en Suecia se llama Gotemburgo. Los burgos son un tipo de barrios particulares que habitan ese tipo de individuos particulares, y cuando llega la revolución industrial, esos individuos se apropian de los medios para producir un bien que más tarde será intercambiado en un mercado, ¿cierto? Por otro bien, ¿cierto? Entonces, esas personas que habitaban en los burgos son los que llaman los capitalistas. Los capitalistas entonces surgen como esas personas que son dueñas de un medio de producción que les permite producir un bien que será intercambiado por un precio en un mercado. Eso es un capitalista. No es ni el gordo malo, ni barbado, nada de eso. El capitalista es toda persona que sea dueña de algo que permita producir plata. Eso es un capitalista. Les coloco un ejemplo. Yo, por ejemplo, me gano más, en un promedio, yo me podría ganar más o menos 10 veces la plata que se gana una señora que vende arepa. ¿Sí o no? Esa señora que vende arepas es capitalista. Yo no soy capitalista, porque yo no tengo los medios para producir un bien que más tarde será intercambiado por un precio en el mercado. La señora sí, la señora tiene un carbón, tiene un horno, tiene esa vaina para bolearle allá las arepas para que aumente el juego. No me acuerdo cómo es que llama eso. Una vaina como hecha de paja ahí, ¿cierto? Con el que se le hace así para que el juego, digamos, no sea intermitente. Entonces esa Pero señora Juan, que, una dime, pregunta te puedo, qué pena interrumpirte, es que te quería preguntar si en este caso no entraría, digamos, el hecho de uno producir un servicio, porque por ejemplo creo que eso es como lo que podríamos ofrecer nosotros, no, nuestro conocimiento no, intelectual. no, porque el conocimiento intelectual no se puede intercambiar en un mercado por plata. Entonces es obligatoriamente lo que tú produces, Gaby, tiene que ser tasado por alguien en un valor Ok, para que tú seas capitalista, ¿cierto? Eso sí, viene de un pero economista inglés que a nuestro presidente electo le fascina, por si ustedes quieren leer esto, se llama la teoría del valor trabajo, lo que acaba de preguntar Gabriela y lo que yo le acabo de responder. Dime, Gaby. es que a veces viene, por ejemplo, esta idea de que se capitalizan, por ejemplo, ideas y conceptos. Eso tampoco entraría como cuando capitalizan movimientos sociales o cosas de ese estilo. No, no. El capitalista es únicamente la persona que tiene los medios para producir un bien que se va a consumir. El intelecto no se consume. ¿Sí me entiendes? Entonces Ok, ok. el intelecto sirve para la innovación que permite producir bienes de consumo, que es distinto. Pero el intelecto Ok. como tal, o yo por lo menos nunca he leído un autor que plantee que el intelecto se puede consumir, porque el intelecto podría ser un bien de consumo. Pero como no es un bien de consumo, tú no lo puedes intercambiar por un precio en el mercado, es un bien intangible, ¿cierto? Entonces, y esto viene de un señor de nombre David Ricardo, es el padre de la economía clásica inglesa. Entonces, cuando surge la revolución industrial, Carlos Marx plantea la siguiente idea. Él divide el mundo en buenos y malos, unos son los proletarios y los otros son los capitalistas. Los proletarios son aquellas personas que trabajan para el capitalista malvado, ¿cierto? El dueño de los medios de producción, que puede ser una señora que vende arepas. Hace poquito la señora que vende arepas allí en la esquina tenía un anuncio ahí que decía, se busca una persona se busca una persona para asar arepas desde las 5 de la mañana. Posiblemente, posiblemente la situación social de la persona que va a asar las arepas y de la dueña del asadero de las arepas es exactamente la misma. Más sin embargo, Carlos Marx clasificó a la señora de las arepas como la malvada y la que estaba explotando, porque de ahí viene la teoría de la explotación, la que estaba explotando a la señora
que estaba asando las arepas. ¿Sí o no? Entonces, porque esa es la definición central del capitalista, es la persona que tiene un medio para producir un bien que se va a consumir. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué se pudo hacer esa división? Después de la revolución industrial, entonces ya había un grupo grande de personas que había un grupo grande de personas que tenía medios de producción y esto fue gracias a la revolución industrial. ¿Dónde viene lo que dice Gabriel? Es muy importante porque ¿dónde viene el intelecto? El intelecto viene en la capacidad que tiene el capitalista para innovar los medios de producción. Sin el intelecto eso es imposible. Y eso es lo que yo quiero más o menos como demostrar. Sin el intelecto nunca hubiera habido revolución industrial. El intelecto necesario para que haya revolución industrial y por lo tanto para que haya medios de producción se llamaba termodinámica. La termodinámica, por lo tanto, juega un papel supremamente fundamental en la revolución industrial. La termodinámica es aquella ciencia que permite que de la revolución industrial salga una clase social que se llama capitalista. Y una vez ya hay una clase social que se llama capitalista, Carlos Marx define una nueva clase social que se llama proletariado. Y el proletariado es la persona explotada por el capitalista. No es dueño de los medios de producción. Entonces, de acá sale el proletariado. El proletario no es dueño de los medios de producción y Carlos Marx lo percibe como explotado por el capitalista. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con las revoluciones comunistas? ¿Dónde está digamos, uno de los vacíos conceptuales que tiene el comunismo es que si el proletario hace una revolución y los medios de producción pasan al proletariado, el proletariado no va a saber ni cómo innovar los medios de producción, ni cómo sostener la producción, porque no tiene una cosa que dijo Gabriel ahora. No tiene el intelecto, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿de dónde viene, digamos, esa definición? Esa definición viene de que el proletariado no tiene el intelecto porque está explotado, ¿sí o no? Y la persona que no puede producir capital intelectual es una persona que inclusive de hoy en día se debe de ver como explotada, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir efectivamente que un profesor nos está explotando? Un profesor nos está explotando cuando no nos permite pensar por nosotros mismos, nos dice, usted debe de hacer esto como yo digo, usted trabaja con quien yo diga, si usted no trabaja conmigo, entonces no tiene recursos. Eso es, digamos, una forma moderna de explotación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es, digamos, lo que busca la formación de capital intelectual hoy en día? Que eso yo se los he dicho miles de veces, busca la independencia. Que los jóvenes investigadores se vean a sí mismos como independientes y que ellos puedan definir cuál es su línea de trabajo, qué es lo que más les conviene, ¿cierto? Y que puedan realizar producción intelectual. Digamos que eso en la modernidad. En esta época, en 1948, el proletariado no tenía la capacidad intelectual para sostener la producción. Además de que no tenía los medios de producción, tampoco tenía la capacidad intelectual para sostener la producción. Cuando los medios de producción pasaron al proletariado en diferentes revoluciones comunistas, obviamente eso ya ha ido cambiando mucho porque las personas que se perciben, pero es un caso de percepción, el proletariado ya no existe. Ahora les puedo dar una referencia para que ustedes busquen un poquito más sobre esto y digamos profundicen. Pero en esa época, ¿qué pasaba? Que había una división
tan notoria entre el proletariado y el capitalista, ¿cierto? Que cuando los medios de producción pasan a lo que se percibía como el proletariado, ¿cierto? Se centraliza la economía y las naciones que han realizado revoluciones socialistas se vuelven supremamente ineficientes desde el punto de vista industrial y productivo. No producen nada, que eso es una cosa que le pasa, por ejemplo, a Rusia. Rusia no es capaz de producir nada y casi nunca pudo producir nada diferente a armas, ¿sí o no? Hay un Entonces, caso, profe, no sé, yo creo sí, que tú lo conoces, que me imagino explica muy bien esto. Fue, creo que en Kenia, con el dictador Idi Amin, que con me imagino Amin, que con sí, Amin, sí, que echó a los productores indios que hacían textilería, creo que en Kenia, y puso a trabajar mano de obra pues del propio país y quebró completamente. Eh, fue un error completamente haberlo sacado. Y pues, sí, porque ellos eh, básicamente que viven el mundo, Roger. Entonces, los proletarios deben de ser los dueños de los medios para producir y todo el que no se perciba como proletario, así lo sea, según la definición, no tiene derecho a ser dueño de los medios de producción. De ahí es de donde viene el concepto de expropiación, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo esto cambió? Esto cambió hace mucho tiempo. El hecho de que Iván Cepeda todavía viva en 1940, en 1848 no significa que el mundo no haya cambiado. El mundo ya cambió. ¿Cuándo cambió? Cambió más o menos en el año de 1900 con este señor que se llama Edward Bernstein, ¿cierto? Y Edward Bernstein, básicamente, en la literatura de Bernstein, él hace referencia a dos cosas importantes. Primero que todo, el mundo ya no está dividido en capitalistas y en proletarios, ya hay una clase emergente. Clase emergente, que la conocemos nosotros como la clase media. La clase media viene del concepto de que no es ni proletaria ni capitalista. Entonces, y de acá, entonces Edward Bernstein plantea un concepto muy importante y es la dinamicidad de la clase social. Dinamicidad de la clase social. ¿Cierto? Muy bien. Dentro de la dinamicidad de la clase social, entonces Edward Bernstein dice, no es cierto que se requiera una revolución violenta como lo planteaba Carlos Marx para que la clase trabajadora sea menos pobre, trabaje menos horas y tenga más derechos. Él vio que la emergencia de la dinamicidad de la clase social se dio de manera independiente a una revolución violenta. Entonces es donde Edward Bernstein, digamos, marca diferencia con el marxismo. Entonces acá Edward Bernstein marca diferencia con el marxismo. Entonces no es necesaria una revolución violenta. Carlos Marx había preveído que esto iba a pasar y a este tipo de socialistas les llamaban los socialistas burgueses, que es muy parecido a lo que uno se imagina que quiere hacer Gustavo Petro. Espero que no me equivoque, sí o no, por el bien de toda la nación. Aunque si me equivoco, igual hubiera votado por él. Entonces, eh, esto se llamó, este tipo de movimiento se llamó socialdemocracia. Y esto es lo que practican en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, socialdemocracia. La socialdemocracia es un movimiento social que marca diferencia clara y contundente con el marxismo. ¿Sí o no?
No cree en que se necesitan revoluciones violentas, no cree en que deba de haber una dictadura del proletariado. Cree que los capitalistas antes deben de ser sometidos a impuestos más severos y que debía haber un subsidio a la demanda antes que un subsidio a la oferta. En estos países los sistemas de educación superior son todos privados pero gratuitos, por ejemplo, ¿cierto? Y esto contrasta, por si ustedes quieren saber, esto contrasta con el volumen 3 del Capital. El Capital, volumen 3, y esto realmente fue escrito por Friedrich Engels. Como era alemán, me late chocolate que escribía así, pero no me acuerdo. Friedrich Engels, ¿cierto? Entonces, como Carlos Marx no logró demostrar la teoría de la utilidad marginal, entonces nunca pudo demostrar que realmente la teoría del valor trabajo, que es de lo que yo les hablaba ahora, la teoría del valor trabajo dominara la forma como la sociedad percibe los precios de los bienes de consumo. ¿Sí o no? Y Carlos Marx era una persona intelectualmente muy honesta. Como no pudo demostrar eso, entonces, ¿qué sucedió? Pues básicamente que Carlos Marx nunca publica El Capital en vida. Es cuando muere Carlos Marx que Friedrich Engels publica el Capital volumen 3. Carlos Marx publicó el Capital volumen 1. Cuando Engels publica el Capital volumen 3, él habla de unas clases sociales y de ahí surge con fuerza el concepto de lucha de clases. Por eso el concepto de lucha de clases está basado en un supuesto equivocado sobre la clase social. Un supuesto que demostró que demostró Edward Bernstein ser completamente falso en la dinamicidad de la clase social. ¿Cierto? Entonces, esto es teoría económica, pero esta teoría económica nunca hubiera existido sin la revolución industrial. Es la revolución industrial realmente el motor fundamental para la transformación social en el siglo XIX. Y por lo tanto, ese motor fundamental está poderosamente basado en la termodinámica. Así es de importante la condenada termodinámica. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, el principio de conservación de la energía ya existía. ¿Qué fue lo que, digamos, se desarrolló de manera novedosa en los 1800? Entonces, se desarrolla algo que nosotros conocemos como engine. Motores o máquinas, ¿cierto? ¿Qué es un engine? Engine es un dispositivo, is a device that converts heat into work. Pero resulta, chicos, que esa conversión tiene una restricción severa impuesta por la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ese es, digamos, el problema que nosotros los físicos, con el que nosotros los físicos nos tenemos que enfrentar a diario, con ese problema de la restricción impuesta por la segunda ley de la termodinámica en términos de la eficiencia. Ahora, ¿qué sucede con la eficiencia cuántica? ¿Y por qué es que es tan interesante estudiar la eficiencia cuántica? Porque resulta que la eficiencia cuántica es una eficiencia, primero que todo, que no está limitada por las leyes de la termodinámica, porque realmente la termodinámica en la escala cuántica no está bien definida. Entonces ahí no sabríamos nosotros qué decir sobre la segunda ley, qué es eficiencia, qué es entropía. No sabemos. Esa es una ventaja que tiene la mecánica cuántica, que debido a que el número de partículas en sistemas cuánticos es relativamente más pequeño
que en un sistema clásico, a no ser de que sea un sistema cuántico macroscópico a ultra bajas temperaturas. Eso es otra cosa como el superconductor o como em, o como mm, los condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, esa es una ventaja que tienen los sistemas cuánticos, pero igual entonces nosotros tenemos que trabajar con el hecho de que la segunda ley de la termodinámica en sistemas por lo menos mesoscópicos nos impone una restricción supremamente agresiva en términos de la eficiencia. Entonces nosotros tenemos un engine, por ejemplo, tenemos un reservorio, entonces tenemos acá hot reservoir. ¿Cierto? Y por acá vamos a tener un cold reservoir. Y resulta que entonces acá tenemos el engine que recibe calor o recibe calor, un flujo de calor del reservorio caliente y lo convierte en trabajo. Listo. Entonces acá tenemos el engine. Y acá entonces nosotros tenemos calor que viene del reservorio caliente, entonces lo llamamos Q sub H. Y acá tenemos un calor, un trabajo producido por el reservorio. Juan Diego, una pregunta. ¿Usted todavía tiene por ahí la presentación que había hecho con Mufasa sobre los ciclos termodinámicos? Profe, presentación, no, notas, las notas. Listo, muy bien. Entonces, hágame un favor. Para la clase del próximo lunes, póngase a preparar esa presentación. Y entonces en la primera hora usted explica los ciclos termodinámicos. Listo. Listo, profe. Para que no se aburra mucho en vacaciones. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la restricción principal que impone la segunda ley sobre esta maquinaria termodinámica que nosotros tenemos acá? Y es que no todo el calor se puede convertir en trabajo. Listo, esa es la restricción importante. Entonces acá tenemos que la eficiencia eta es el trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que yo puedo extraer de la máquina dividido el calor que recibe la máquina del reservorio caliente. Entonces esta es una expresión para la eficiencia en este tipo de máquinas térmicas que a partir de calor, entonces producen trabajo termodinámico. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, obviamente, nosotros podemos definir el calor, digamos que nosotros podemos hacer un balance de energía. Si nosotros hacemos un balance de energía, acá energy balance, si nosotros hacemos este balance de energía, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda que el calor del reservorio caliente es igual al trabajo más el calor que va hacia el reservorio frío, de donde yo puedo despejar el trabajo termodinámico, que sería simplemente la diferencia del calor del reservorio caliente menos el calor al reservorio frío. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y así entonces eta queda como QH menos QC sobre QH. Y esto sería como QH sobre QH menos QC sobre QH. Y esto es igual a 1. La eficiencia es 1 menos el calor
hacia el reservorio frío dividido el calor que viene del reservorio caliente, y esto obviamente va a ser menor o igual que 1. Entonces la eficiencia tiene este límite. Listo. Muy bien. Vamos a mirar a ver otro tipo de máquina térmica importante que se llama refrigerador, y en el refrigerador no vamos a definir eficiencia, sino que para la refrigeración vamos a definir lo que se llama rendimiento o performance. En la teoría cuántica de transporte, nosotros desde la nanoescala podemos diseñar y podemos concebir tanto máquinas térmicas en la nanoescala como refrigeradores en la nanoescala, lo que llaman nanorefrigeración, ¿cierto? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Refrigeración. Juan, qué pena que si puedes dejar entrar a Kevin a la reunión, por favor. Ah, gracias, Gaby. Disculpe. ¿Qué es refrigeración? Entonces, por ahí alguien dirá, uy, esa es una forma más de caché para decir nevera. Realmente es que no, ¿cierto? Entonces, la nevera hace, digamos que cumple un papel de refrigeración, pero la nevera hace otras cosas también, ¿cierto? Entonces, muy bien, entonces, ¿qué es un refrigerador? Un refrigerador es una máquina térmica también. Si este es el refrigerador, refrigerator, muy bien, entonces al refrigerador hay que aplicarle trabajo externo. Se le aplica un trabajo externo al refrigerador, ¿cierto? Y el refrigerador entonces tiene la capacidad para, por ejemplo, de una habitación, que podemos decir que es una habitación caliente, ¿cierto? Hot room. Extrae calor de la habitación caliente, entonces esto sería un Q sub H, ¿cierto? Y lo deposita en un exhausto de calor, es lo que se llama un sumidero de calor, ¿cierto? Y ya acá entonces esto sería, eh, mm, perdón, esto sería caliente, porque aquí eh, está extrayendo calor de la habitación, ¿cierto? Entonces este de acá naturalmente es más caliente, o sea que esto será Q sub H y esto acá será Q sub C, esto es más frío. Listo, ¿eso qué significa? Pónganme atención. Esto significa que ahora esta habitación de acá, ¿cierto? Se ha refrigerado, por lo tanto está fría. Esto es un cold room. Y así el flujo de calor va de dónde hacia dónde. El flujo de calor va de frío a caliente. Va de frío a caliente. Y esto lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí o no? Por lo tanto, estamos obligados para poder ejecutar este proceso, necesitamos aplicar trabajo externamente.
este proceso sin trabajo no se puede realizar. Y ya vamos a ver que estas dos máquinas que yo les acabo de dibujar acá, vamos a ver dos cosas. El jueves vamos a ver que desde el punto de vista de teoría cuántica de transporte, nosotros podemos producir o nosotros podemos concebir dispositivos que nos permitan realizar este tipo de sistemas. Entonces esto es importante. Entonces vamos a ver que cuando yo tengo una unión molecular, una unión molecular como las que vamos a trabajar en este curso de transporte, ¿cierto? No sabemos si Juan Diego va a trabajar la fotosíntesis como una unión molecular o va a trabajar la fotosíntesis simplemente como reservorios arbitrarios, porque también, por ejemplo, nosotros podemos hacer un fotorreactor químico que opere con base en los principios de la fotosíntesis y nos permita concebir dispositivos termoeléctricos de muy alta eficiencia, ¿cierto? Eso es otra cosa en la que nuestro grupo de investigación en la Universidad de Pamplona está muy interesado, ¿cierto? Pero pues todavía no sabemos, pero Juan Diego nos dará la sorpresa en su debido momento, ¿sí o no? Y ojalá que ese día esté peinado. Entonces, resulta que los teóricos de la termodinámica, inicialmente ustedes pueden ver, chicos, una cosa. Acá tenemos máquinas térmicas por una máquina de vapor que a partir de calor produce trabajo, ¿cierto? Y tenemos el refrigerador. Acá tenemos las dos máquinas térmicas más importantes que impulsaron la revolución industrial, ¿sí o no? Entonces, los teóricos de la termodinámica inicialmente formularon o realizaron algunas afirmaciones, ¿cierto? Que nos permiten contextualizar estas dos máquinas de acá. Listo. Entonces vamos a hablar de la afirmación de Kelvin sobre la segunda ley de la termodinámica. Listo. Entonces, Kelvin statement of the second law of thermodynamics. Entonces, la afirmación de Kelvin sobre la segunda ley de la termodinámica dice así: no process, se las voy a escribir en inglés. No process Profe, is disculpe, possible. Dime. Lili que está en espera. ¿En espera de qué? O sea, de que le dé Ah, ingreso, me ya. imagino. Ah, listo. No process is possible where the sole result is, y acá entonces los voy a subrayar en amarillo. Ojo al gol, chicos, esto es importante. Where the sole result is the conversion is the complete conversion, complete. Coloquémosle la palabra complete. Is the complete conversion of heat into work. Esta frase de acá, chicos, esta es una frase lapidaria. Si uno es un físico que trabaja en eficiencia energética, en termodinámica cuántica, etcétera. Eso es una frase importantísima. ¿Sí o no? Yo voy a volver acá a esta máquina térmica en la que yo había pensado originalmente, ¿cierto?
Si yo había considerado originalmente esta máquina térmica, observen una cosa, que no todo el calor que viene del reservorio caliente lo puedo yo convertir en trabajo. Entonces será que si yo tengo una unión molecular acá, voy a dibujar una unión molecular. Tengo una unión molecular con un electrodo acá, tengo este electrodo, está caliente. Perdón, está frío. Y está a un potencial químico mu L y a una temperatura TL. Y voy a dibujar otro electrodo por acá que va a estar más calientico, como los buñuelos de la panadería. Y entonces esto va a estar a un potencial químico mu R y a una temperatura TR, ¿cierto? Entonces yo acá puedo colocar, por ejemplo, una molécula, ¿cierto? Puedo colocar una molécula. Estos son los átomos de la molécula. ¿Sí o no? Y la pregunta que yo me quiero hacer en esta unión molecular es muy sencilla. ¿Será que la diferencia de temperaturas o un gradiente de temperatura que obviamente me va a producir calor a través de esa molécula se puede convertir en trabajo eléctrico útil, ya sea para desplazar carga, para convertir, para transformar la estructura de la molécula, lo que sea, sin que se pierda calor? O sea, todo este calor se puede convertir en trabajo. Todo este calor se puede convertir en trabajo, conversión, en trabajo termodinámico. La segunda ley de la termodinámica, según la afirmación de Kelvin, nos dice que no. Nos dice que nosotros no vamos a poder convertir todo ese calor en trabajo. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en la nanoescala con mecánica cuántica? Y es que la nanoescala presuntamente tiene eficiencias de conversión mucho más altas. Es decir, si yo me paro en esta expresión que yo tengo acá y yo me voy a la nanoescala, ¿qué me dice la nanoescala? La nanoescala lo que me dice es que la cantidad de trabajo que yo puedo extraer del reservorio de calor en caliente es mucho mayor que si este sistema no estuviera explotando recursos cuánticos como la superposición y la coherencia. ¿Sí o no? Entonces, este es un punto importante. Ahora vamos a ir a la afirmación de Clausius de la termodinámica. Listo. Entonces, Clausius' statement of the second law of thermodynamics. Clausius' statement of the second law
of thermodynamics. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dice, no process is possible no process is possible where the sole result is the transfer of heat from a colder to a hotter body. Y entonces vamos a subrayar acá poderosamente esta frase. Dice, no hay un proceso posible donde el único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Y eso es lo que hace la refrigeración. ¿Dónde está el truco? El truco está en esta palabra de acá. Sole, que significa único. ¿Por qué? Porque en la refrigeración, si bien el calor fluye del cuerpo frío al caliente, nosotros estamos aplicando trabajo para que eso sea posible. ¿Sí o no? Muy bien, entonces Cuando se comprime el gas, profe. ¿Cómo? Cuando se comprime el gas es que estamos aplicando el trabajo. Pues esa es, o sea, esa No es sé, una profe. forma de aplicar trabajo, pero no es la única, hombre. ¿Sí o no? Con respecto a la refrigeración, ¿no? Tampoco es la única. Con respecto a la refrigeración, pueden haber más formas de hacer trabajo, pero esa es una forma, pues, la que usted plantea. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, entonces vamos a discutir algo muy importante en la terminología de la segunda ley de la termodinámica y es la máquina de Carnot. Listo. Carnot's engine. Muy bien. La máquina de Carnot. Entonces vamos a definir la máquina de Carnot. La máquina de Carnot is an engine o más bien es any engine. Es cualquier máquina, is any engine that. ¿Qué hace entonces la condenada máquina de Carnot? Entonces, tenemos que es reversible. Ahí cuando uno ya le dicen que una máquina térmica es reversible, uno ya sabe que esta vaina es de juguete. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, la máquina de Carnot es como Mickey Mouse y como el pato Donald. ¿Sí o no? Solamente existe en la imaginación de las personas. No hay ninguna máquina en el mundo que funcione como la máquina de Carnot. ¿Cierto? Y como les expliqué ayer, el proceso de la patente en los Estados Unidos no faltará el Gil que va a querer patentar una máquina de Carnot. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer la Corte Suprema en los Estados Unidos? Obviamente proteger financieramente al país contra algún
obviamente, pato por ahí que quiera patentar una máquina de Carnot, porque no faltará el físico bien pato, ¿cierto? Que diga, yo voy a patentar una máquina de Carnot, a ver qué dicen, a ver si alguien se la pilla, ¿cierto? Entonces es un mundo de plata que le cuesta al Estado. Entonces, la máquina de Carnot es una máquina ideal porque es reversible. Reversible en la vida no hay nada, chicos. ¿Sí o no? Nada. Los procesos reversibles no existen, ¿cierto? Si no, díganmelo a mí, que el año pasado perdí 30 kilos y todavía aquí en mi casa creen que que me parezco al Juan David, que era yo cuando me casé con Laura. Esa es una vaina irreal, ¿sí o no? Entonces ya hay un proceso de entropía, hay un proceso de desgaste fisiológico que no permite que uno vuelva al estado inicial y menos con diabetes y con el páncreas pues en fiesta, ¿sí o no? Entonces, no, los procesos reversibles no existen, ¿cierto? Los procesos reversibles no existen, ni Mickey Mouse, ni el Pato Donald, ni Dumbo, ¿cierto? Entonces, estas son vainas que solamente existen en la imaginación de las personas. Reversible, lo más ideal del mundo. Reversible. Ahora, en los libros, ustedes dirán, ¿por qué? Entonces, si las vainas reversibles no existen, ¿por qué estudiamos nosotros termodinámica reversible? Eso no es como una vaina como un poco inútil. La respuesta es una respuesta muy interesante y digamos tiene dos partes. La primera parte es que para uno poder definir irreversibilidad tiene que definir primero qué es reversibilidad, ¿sí o no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que todo se refiere en física a las escalas temporales, ¿sí o no? En una escala temporal que sea mucho más grande, porque la reversibilidad, la irreversibilidad emerge después de cierto tiempo transcurrido. Entonces puede que en una escala temporal que sea lo suficientemente grande para mi sistema físico, supongamos que las escalas temporales características en mi sistema físico son del orden del segundo. Y el tiempo que tarda el sistema físico en inducirse la irreversibilidad es de 1 hora. Eso significa que el tiempo de irreversibilidad es 3600 veces la escala característica del sistema, por lo tanto, ese sistema físico se comporta en el tiempo de observación como un sistema físico cuasi reversible. Por eso, entonces es también importante el concepto de reversibilidad. Esas son las dos razones. ¿Qué más es una máquina de Carnot? Opera en un ciclo, ¿cierto? Operating in a cycle. Profe, nosotros cuando diseñamos máquinas, ¿Cómo, chicos? cuando nosotros estamos por lo menos intentando diseñar máquinas, Sí, tratamos de que sean lo más reversible posible, sí, que nos exactamente. acerquemos a ella, ¿no? A ese, Una máquina reversible sería, por ejemplo, pasar de una máquina térmica que convierte calor en trabajo a un refrigerador. Eso sería un proceso reversible, ¿sí o no? sí. Entonces, pero obviamente, digamos que es más, Omar, cuando en mecánica cuántica emerge la decoherencia emerge de la mano con la irreversibilidad. Es que la irreversibilidad es es una de las preguntas abiertas más importantes que existen en la física. ¿Cómo es que nosotros podemos explicar la emergencia de la irreversibilidad en los procesos cuánticos, por ejemplo?
La irreversibilidad en los procesos clásicos determinísticos está más o menos bien especificada. El problema con la irreversibilidad es irreversibilidad en los procesos cuánticos y en los procesos clásicos no determinísticos o aleatorios. Ahí es donde está, digamos, la pregunta abierta, ¿cierto? Entonces, la decoherencia y la irreversibilidad son dos procesos que van muy de la mano, ¿cierto? Entonces, sí. Ahora, nosotros los físicos, Omar, no diseñamos máquinas, ¿sí o no? Digamos, dejando eso como muy claro. Pues eso, Sí. digamos que esa no es la función de la física, pues no es que nosotros los físicos no diseñemos máquinas, esa no es la funcionalidad de la física. Ese no es nuestro objetivo, como quien dice. Ahora, porque puede haber un físico que trabaje como ingeniero o un ingeniero que trabaje como físico. Entonces, como usted es ingeniero, entonces no puede. Juan David. Como cuando yo estaba en clase, una vez pregunté, profesor, una pregunta, le hice una pregunta a mi profesor de estado sólido. ¿Cómo hace uno para medir la masa de un hueco? Y apenas mi mejor amiga que estaba ahí atrás me señaló así desde atrás, me señaló, es ingeniero. Como quien dice, no le pare bolas, ¿sí o no? Entonces, obviamente, eso también le podría pasar a un físico en clase de ingeniería, ¿sí o no? Una pregunta de físico y un amigo ingeniero puede decir, profesor, es físico, ¿sí o no? Entonces, digamos que eso podría pasar, pero, digamos, a uno no lo predetermina el pregrado que uno estudia, nada de eso, ¿cierto? Entonces, pero la idea de la física no es diseñar máquinas, ¿cierto? Ni la máquina de coser, ni nada por el estilo. La idea de la física es explicar los fenómenos, darle una explicación a por qué las cosas se comportan de la forma que lo hacen. Y una vez ese conocimiento, eso es conocimiento epistemológico, una vez eso está bien establecido, los ingenieros pueden hacer uso de ese conocimiento, aplicarlo y construir máquinas que permitan o que realicen una tarea determinada. Eso es más o menos como el flujo, pero uno no se puede encerrar en las definiciones porque eso inflexibiliza la tarea de las personas, ¿cierto? Entonces, eh, mm, bueno, muy bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos que la máquina de Carnot es una máquina que tiene entradas y salidas a temperaturas TH y TC, o sea que es una máquina que opera solamente a dos temperaturas. Listo. Entonces, all heat inputs output, ¿cierto? Are Profesor Juan, at temperatures, dime. ahorita que hizo el diagrama el esquema de la molécula, ¿eso se llama tunneling? No necesariamente. Venga, le explico. Usted, acá hay un acoplamiento, entre la molécula y el reservorio, lo mismo que acá. Nosotros en el código que tú has corrido, Pedro, a este acoplamiento de acá le llamamos gamma super L y a este de acá le llamamos gamma super R, que es el acoplamiento con el electrodo izquierdo y con el electrodo derecho, ¿cierto? Esos acoplamientos pueden tener valores. Esos acoplamientos van a tener ciertos valores y el valor de ese acoplamiento, Pedro, está relacionado con el origen y la naturaleza de el acoplamiento. ¿Qué puede pasar? Vea, hay tres formas en las que tú puedes coger la molécula y acoplarla con el reservorio. Listo, ¿cuáles son? Efecto túnel. El efecto túnel, por ejemplo, es característico del microscopio electrónico de barrido. Tienes tú la punta del microscopio por acá. ¿Cierto?
Tienes la muestra que vas a escanear acá. Y entre la punta del microscopio y la muestra hay más o menos, esto tienen sistemas de acondicionamiento muy potentes, hay más o menos 5 unidades Ångström entre la punta y la muestra, de forma tal que esa es la distancia mínima razonable a la cual la función de onda de la punta, ¿cierto? Y la función de onda de la muestra tienen cierto traslape diferente de cero y el efecto túnel depende de este traslape de acá. Ese es un mecanismo, ¿cierto? ¿Qué otro mecanismo hay? Hay un mecanismo que se llama fisiabsorción. Bueno, no sé si es fisiabsorción como bueno, no es como en español, fisiabsorción, pues. Fisisorción, creo que se dice. Y quemisorción, creo que se dice así. Acá, Pedro, tú, por ejemplo, puedes colocar una molécula. Y esta molécula, bueno, esto es, digamos, esto es una lámina delgada. Y encima de esta lámina delgada, tú puedes simplemente por métodos físicos, es decir, que no requieren reacción química, tú puedes colocar acá una molécula, ¿cierto? Si no requiere reacción química, se llama fisisorción. Si requiere reacción química, se llama quemisorción. Y son dos mecanismos diferentes para acoplar el metal y la molécula. Si tenemos un microscopio electrónico de barrido, entonces tenemos efecto túnel, por ejemplo. Listo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, de acá, la máquina de Carnot, podemos decir, then Carnot engine. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Roger. Ese acoplamiento, esos diferentes tipos de sí, tipos de acoplamiento, diferentes mecanismos de acoplamiento, generan un observable, que en este caso es la corriente con la que medimos, igual, o depende del tipo de acoplamiento, genera más o genera menos. Sí, claro. Entre más fuertemente acoplado esté, va a haber más corriente, pero también van a haber otras cosas que no tienen que ver con la corriente. Es decir, el Ok, acoplamiento es mucho más fundamental que la corriente. ok, y entonces, ¿cuál de los tres métodos, mecanismos, es mejor acoplamiento? Acoplamiento más fuerte es Eso, quemisorción, el que ok. tiene acoplamiento más fuerte. Entonces, pero no hay un acoplamiento mejor, Roger, simplemente depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres medir, por ejemplo, la estructura de la molécula, es mejor un acoplamiento débil con el microscopio y acoplamiento fuerte con la muestra. Y ese es el esquema del microscopio electrónico de barrido. Ok, Que obviamente ustedes tienen el laboratorio de física moderna, microscopio electrónico de barrido. sí, allá Entonces, hay. pues yo no les podré explicar eso con tanta profundidad como Eri, pero pues alguna cosa sabré, ¿sí o no? Entonces, entonces, en mi tesis de doctorado, Roger, en el capítulo 2 tú puedes encontrar un análisis explicativo sobre el microscopio electrónico de barrido. Muy básico porque solamente es para entender el modelo del microscopio electrónico de barrido como unión molecular. De hecho, chicos, en este curso, el domingo yo decidí incluir una clase sobre el microscopio electrónico de barrido. Entonces vamos a hacer un modelo del microscopio electrónico de barrido con espines. Listo. Entonces, por si ustedes quieren leer el microscopio electrónico de barrido moderno con espines, lo desarrolló y lo han trabajado básicamente 3 personas. Yo lastimosamente conozco a las 3, entonces hay una que no me parece muy amable, ¿cierto? Pero pues igual eso se ve mucho en el mundo de la ciencia.
son las siguientes personas. Este man este man sí es poderoso. Se llama Chance Vive, muy buena gente. La Universidad de Hamburgo. Este man se llama Alexander Ako Hayetorians. Y este otro man de acá, que es, digamos, uno de los hombres fuertes del campo de la microscopía electrónica de barrido, sería Roland Wiesendanger. Entonces, ya la otra semana, Mafe, comenzamos a leer estos tres. Estos son las personas que midieron por primera vez la interacción RKKY en la nanoescala con microscopios electrónicos de barrido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si nosotros, ¿cuál es el objeto en este curso? El objeto en este curso es que nosotros vayamos a ese lugar donde la unión molecular va a operar cerca de los límites de Carnot. ¿Sí o no? Esta es la termodinámica cuántica que nosotros hacemos, que es una termodinámica cuántica, digamos, con mucha más estructura que la que vimos este semestre en el semillero. No digo que esté mal, por ejemplo, como Oscar y yo lo explicamos este semestre. No, no está mal, eso es un límite. Es en un régimen de trabajo, ¿cierto? Y como yo le dije a Roger, que esto es mejor que lo otro, no. Simplemente es diferente. ¿Sí me entiende? Lo que nosotros explicamos este semestre en el semillero, Roger, es una termodinámica cuántica, obviamente muy introductoria, pero que tiene como objetivo trabajar en los límites de acoplamiento débil, ¿sí o no? Si nosotros acoplamos fuertemente la molécula con los reservorios, ahí ya sí el baile, digamos, se torna, ya la música cambia mucho, pues, ¿sí o no? Entonces, es como pasar de bailar reggaetón a bailar salsa, pues, como para que me entiendan. Entonces, ahora, Carnot Engine, chicos, Carnot Engine is such that operates between two temperatures. Entonces, la máquina de Carnot es una máquina que opera entre dos temperaturas, una caliente y otra fría, o como ustedes quieran. ¿Sí o no? Entonces, qué es lo particularmente importante? Bueno, nosotros ya hicimos acá un resumen sobre la máquina de Carnot. Y máquinas térmicas con ciclos termodinámicos diferentes, chicos, hay todas las que ustedes quieran. Juan Diego nos va a hacer una explicación supremamente novedosa y novedosa y de punta sobre los ciclos termodinámicos. No me extrañaría que Juan Diego se hubiera inventado un ciclo termodinámico. Vamos a ver qué sucede el lunes, ¿cierto? Entonces, el ciclo de Pacheco, ¿sí o no? Y el símbolo es una cabeza grande ahí, ¿cierto? Es el ciclo de Pacheco, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿qué tiene de especial el ciclo de Carnot? Pues bueno, reversible, la máquina de Carnot reversible opera en ciclo y trabaja entre dos temperaturas. Pero hay otra cosa que esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy a la casa, porque esto es muy importante para el trabajo que algunos de ustedes van a realizar conmigo, ¿cierto? Y sobre todo es muy importante para uno entender los intentos científicos de obtener una teoría de la termodinámica cuántica, más que todo para eso. Y es que la máquina de Carnot, por ser una máquina ideal, es una máquina que opera a la máxima eficiencia termodinámica posible y hay que demostrar
que todas las otras eficiencias termodinámicas son inferiores a la eficiencia de Carnot. Eso es lo que yo quisiera, digamos que, ¿con qué quiere que me quede yo de la clase de hoy? Recuerden que yo les expliqué, cuando uno es profesor y cuando uno está dando una conferencia, uno debe de dejar más o menos 3 mensajes o 4 mensajes claros durante la clase. Que todos apunten a un mensaje central de la clase. El mensaje central de la clase es ese. La máquina de Carnot es una máquina ideal, reversible, que opera a 2 temperaturas, cuya eficiencia es la máxima eficiencia permitida por la segunda ley de la termodinámica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar acá. Entonces, podemos definir qué es reversible, reversible, ¿cierto? Reversible, cuando yo hablo de reversibilidad, me refiero a lo siguiente. Can go forward, backward by reversing inputs, outputs, ¿cierto? Entonces, can go forward, backward, by reversing inputs, outputs. Observen una cosa, ¿cómo sería, por ejemplo, el caso particular en el que esta máquina fuera reversible? Si yo cambio la dirección de los flujos de calor y la dirección del trabajo, ahí inmediatamente se me convierte en un refrigerador, ¿sí o no, chicos? Claro, profe. Eso significa que la máquina de Carnot, si es reversible, puede operar con la misma eficiencia como refrigerador o como máquina de vapor. ¿Sí o no? Eso obviamente, como decía Omar, eso es lo deseado, pero eso no es posible. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Para que esto sea posible, acá voy a colocar una nota. This should be a friction a frictionless process. Un proceso sin fricción que traducido es un proceso sin disipación. Listo. Muy bien. Por lo tanto, la máquina de Carnot para vapor y para refrigeración son equivalentes. Las dos máquinas son equivalentes. Entonces, the Carnot heat engine and the Carnot refrigerator are equivalent. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Nosotros podemos plantear la máquina de Carnot sería como algo así. Entonces yo tengo acá un reservorio caliente. Hot reservoir. ¿Cierto? Y acá, por ejemplo, podría tener un cold reservoir. Listo. Muy bien. Y acá, obviamente, la máquina de Carnot, que yo la voy a especificar de esta forma, voy a colocar acá Carnot's engine. Entonces acá nosotros tenemos
el calor Q sub H, acá tenemos el calor Q sub C. Y acá, entonces, obviamente nosotros a partir del calor del reservorio caliente, estamos produciendo trabajo, como una turbina, ¿cierto? Y a partir del vapor, entonces mueve un primo motor, genera energía eléctrica, bueno, todo lo que ustedes quieran, revolución industrial, ¿sí o no? Muy bien, entonces esto sería Carnot's Heat Engine, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos a mirar esta máquina de acá, por lo tanto, chicos, esta máquina como es reversible, si yo cambio el sentido del trabajo, ya el trabajo no es una salida, sino que es una entrada. Por eso dice acá, se invierten entradas y salidas y cambio el sentido de los calores. Entonces, básicamente, lo que yo puedo hacer es más, voy a copiar acá, aprovechando que todavía estamos acá virtual, porque ya después presencial, paila mía. Después presencial. Juan Diego, cópiame eso allá, por favor. Y es más, yo a veces presencial soy buscando el botón de atrás en el tablero y yo, venga, pero ¿qué pasa con esta vaina? Hasta que me acuerdo que esto no es la tablet. Ya me ha pasado varias veces, de hecho. Muy bien, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Simplemente invertimos el sentido de las entradas y las salidas. Y ya. Entonces acá, en vez de que esta máquina de acá produzca trabajo, entonces hay que aplicar trabajo, ¿cierto? Claro, para transformar ese. Para que el calor pueda fluir del frío al caliente, ¿sí o no? Un ejemplo de eso, profe. No, Un pues esto es un ejemplo de una refrigerador, máquina, es de una muy máquina sencillo. del frío al caliente, profe. Claro, un refrigerador. El calor va de dónde a dónde, de las frutas a la parrilla de atrás que está caliente. Es una nevera. ¿Sí me explico, Omar? Pero eso no sería. Ya, sí, 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 profe. Sí. ¿Qué es lo que hace un refrigerador? A ver, se los voy a poner desde este punto de vista como el profesor Suprio Data. ¿Qué hace un refrigerador? Consideren que este es su, digamos, su refresco favorito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un té de apio o de coliflor, ¿sí o no? Una gaseosa de H2O, profe. Más o menos. Y ustedes lo colocan acá sobre este reservorio. Si esto es un refrigerador, pónganle atención a esto, si esto es un refrigerador, entonces lo que va a pasar es que el calor que tenía, ¿cómo es que se refrigeran las cosas? El calor que tenía esta gaseosa debido al movimiento aleatorio de sus átomos, etcétera, entonces se lo extrae este metal que yo tengo acá y este reservorio queda caliente y este queda frío, por lo tanto el calor va del frío al caliente, ¿sí o no, Omar? Sí, pero ahí faltaría algo, ¿no? El trabajo. Ujú. Alguien tiene que hacer trabajo, Claro. ¿sí o no? Sí, porque Para si no poder quedaría en que, equilibrio térmico, ¿no? Si no. para poder que eso sea posible, exactamente. Entonces necesitamos que alguien haga trabajo. Y eso está complicado porque la gente casi no trabaja. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la característica del ciclo de Carnot? Y por lo tanto hay que definir entonces trayectorias adiabáticas, ¿cierto? Trayectoria adiabática.
La trayectoria adiabática entonces representa un proceso donde el intercambio de calor es nulo. Listo. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que el diferencial de Q es cero. Eso es una trayectoria adiabática, ¿cierto? Que corresponde a paredes adiabáticas. Listo. Entonces, por ejemplo, para las trayectorias adiabáticas, la diferencia de energía interna es igual al diferencial de trabajo. Listo. Entonces voy a, por ejemplo, explicar esto, sería como un ciclo de Carnot. Esta sería acá la presión. Y esta sería el volumen, ¿cierto? Entonces yo puedo especificar dos procesos diferentes. Puedo especificar, por ejemplo, este proceso de acá, este proceso de acá. Son dos procesos, chicos, que ocurren a temperaturas diferentes. Esta es una temperatura más baja, esto es T sub C y esto es TH, ¿cierto? Y el proceso es como algo así. Entonces esto sería A, B, ¿cierto? C, D. Y yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que las trayectorias BC y DA son trayectorias adiabáticas. Las trayectorias BC y DA son trayectorias adiabáticas. Listo. ¿Eso qué significa? Que en estas trayectorias no hay intercambio de calor. O sea, acá este proceso no permite el intercambio de calor con el ambiente. Eso es lo que significa adiabático. En termodinámica, porque en mecánica cuántica significa otra cosa, aunque puede que se parezca. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, estos son dos procesos que están a dos temperaturas diferentes, por lo tanto, esto es consistente con el ciclo de Carnot, lo que yo estoy dibujando acá y acá. En este caso, sí, en los procesos AB y DC, aquí sí hay intercambio de calor. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, eh, para el caso de procesos adiabáticos, podemos escribir acá para el caso de procesos adiabáticos
Entonces, em, para el caso de procesos adiabáticos, entonces lo que nosotros vamos a tener es como el diferencial de calor es igual a cero, de acá el diferencial de energía interna menos el diferencial de trabajo, entonces es igual a cero, ¿cierto? Obviamente, nosotros en este momento a nosotros nos importa mucho más la segunda ley de la termodinámica que la primera, ¿cierto? Digamos que eso es un hecho y nosotros, digamos, podríamos retomar la primera ley de la termodinámica diciendo que para procesos conservativos, eh, el trabajo es independiente de la trayectoria. Y nosotros podemos ver claramente que este es el caso acá cuando el diferencial de trabajo es cero. Listo. Bueno, muy bien. Yo acá tengo unas cositas. Muy bien. Entonces, afirmación. Vamos a hacer otra afirmación. Afirmación. Esta afirmación es la más importante, como les había dicho, y dice así: of all engines operating between temperatures TC, TH and TC, entonces, of all engines operating between temperatures TH and TC, the Carnot engine is the most efficient. Engine is the most efficient. Entonces, esta es la historia sobre la eficiencia que nosotros, digamos, hemos venido conversando ya en los últimos 2 días, pues, mira, ¿qué días hoy es martes, cierto? Entonces, sí, entonces este es el cuento sobre la eficiencia que hemos venido conversando los últimos 2 días. Por favor, bueno, yo he visto que Ángel a ratos ha prendido la cámara. Ah, no, bueno, Ángel sí la tiene ahí prendida, es que está conectado 2 veces. Gaby también, Omar también. Entonces, por favor, para que queden en la asistencia, Gaby, si nos puedes colaborar, Mafe, si me haces el favor, con eh, eso, peínese ahí, mijo, peínese, peínese. Ahí la encendió Kevin, es que Kevin estaba cocinando, hágale. Listo, Mafe, estoy aquí, mejor dicho, mirando a la cámara, estoy pasmado. Ya la mando, profe. Listo. Entonces, esta es la afirmación, esta es esta afirmación de la que nosotros hemos venido hablando en estas sesiones que es tan importante. La eficiencia de Carnot es la eficiencia límite y cuando nos vayamos a hablar de ese tema, nos vamos a referir a la eficiencia límite como la eficiencia de Carnot, inclusive en termodinámica cuántica. Listo. Porque cuando la eficiencia existe, como una vez nos enseñó el doctor Michael, cuando la eficiencia se puede definir claramente porque estamos dentro del límite termodinámico, entonces debemos de tomar como base la eficiencia de Carnot y fluctuaciones cuánticas alrededor de la eficiencia de Carnot. ¿Sí o no? Pero el comportamiento medio de mi sistema cuántico debe coincidir perfectamente con la eficiencia de Carnot. Muy bien. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer algunas consideraciones acá. Listo. Entonces, yo voy a dibujar dos máquinas acá. Mejor dicho, voy a hacer esto. Voy a considerar una máquina de Carnot de la siguiente manera. Voy a considerar que este es mi reservorio caliente. Hagamos esto de otra forma. Venga, yo hago esto así. Este es mi reservorio caliente. Listo. Y por acá voy a colocar un reservorio frío. Listo. Muy bien. Acá lo que yo voy a hacer, chicos, es que voy a alimentar una máquina que no es de Carnot, ¿cierto? Una máquina que no es de Carnot. La voy a alimentar con este reservorio caliente. Esto es non-Carnot engine. Y acá, obviamente, entonces yo extraigo calor de esta máquina, un calor Q sub C prima, y este sería un calor Q sub H prima. El trabajo, pongan mi Profe, atención. Dime, Juan, también se puede decir ahí máquina irreversible. ¿cómo? O sea, se puede decir máquina irreversible. Ahí es Sí, donde, y porque no es una máquina de Carnot, si tienes razón, también podría ser, ¿cierto? Pero simplemente como yo simplemente quiero hacer una diferencia, Juan Diego, ok, profe. una diferencia entre Carnot y no Carnot, independiente qué tan reversible sea. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, como sea, pues, ¿cierto? Entonces, o lo que sea. Entonces, acá yo tengo Carnot's engine. Listo. Y acá, pues obviamente, yo lo que hago es que el trabajo que produce la máquina que no es de Carnot, con ese trabajo excito la máquina de Carnot para que funcione como refrigerador. Entonces, la máquina que no es de Carnot está funcionando como máquina de vapor y la máquina de Carnot como refrigerador. El trabajo que saco de una lo meto a la otra. Y acá entonces me queda como Q sub C y acá como Q sub H. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a expresar esta máquina como una máquina de Clausius. ¿Cuál es la afirmación de Clausius? Que no es posible un proceso donde el único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío al caliente. Entonces, esto acá, esta máquina, yo la voy a expresar como una máquina de Clausius. Listo. Muy bien. Entonces, la máquina de Clausius dice que el calor se transfiere de dónde a dónde, del caliente al frío. ¿Sí o no? Entonces, si esta temperatura de acá es una temperatura que esta máquina está operando a KTH y esta máquina de acá está operando a TC. Y esencialmente, entonces yo voy a escribir un equivalente de esta máquina de esta forma. Esto sería hot reservoir. Y esto acá entonces sería cold reservoir.
¿Sí o no? Muy bien. Y entonces acá tengo yo la máquina de Clausius, que la voy a representar simplemente con la letra C. Esto no es de Carnot, esto es Clausius. Y la máquina de Clausius dice que el calor debe de fluir del caliente al frío. Entonces acá, ¿cuál es el calor equivalente acá? El calor equivalente de acá, si yo respeto las convenciones y las direcciones, sería QH', ¿cierto? Menos QH. ¿Sí o no? Muy bien. Y acá, si yo respeto las convenciones, ¿cierto? Entonces, esta vaina, ¿cómo me quedaría? Acá me quedaría como eh, mm, Q sub C prima menos Q sub C, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá voy a definir lo siguiente. Eh, si yo quiero respetar la convención de Clausius, ¿cierto? Entonces coloco acá using Clausius statement, using Clausius statement, we have si nosotros utilizamos la afirmación de Clausius, entonces acá forzosamente Q sub H' debe ser mayor que Q sub H para que el flujo de calor de hecho vaya del caliente hacia la máquina de Clausius, ¿cierto? Y dividimos por el trabajo. Entonces ahora, let's divide by the work. Let's divide by the work. By the work W. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Si nosotros dividimos, a ver, acá, si nosotros dividimos por el trabajo W, ¿cierto? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a dividir por el trabajo W. Entonces nos queda que Q sub H' sobre W debe ser mayor que Q sub H sobre W. ¿Cierto? Y si nosotros invertimos esta relación, nos va a quedar entonces que W sobre Q sub H es mayor que W sobre Q sub H'. Acá, esto no es otra cosa, chicos, esto no es otra cosa que la eficiencia de la máquina de Carnot. Y esto de acá no es otra cosa que la eficiencia de la no máquina de Carnot. Por lo tanto, therefore, la eficiencia de la máquina de Carnot es estrictamente mayor que la eficiencia de la no máquina de Carnot. Y esto es realmente, como yo le había dicho, this is the take home message. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, eh, todas las máquinas de Carnot, todas tienen la misma eficiencia. ¿Cierto? Entonces, statement. All Carnot's engines, ¿cierto? Operating
between TH and TC have the same efficiency eta. Entonces, eta, la eficiencia eta no es otra cosa que la eficiencia como función de la temperatura TH y la temperatura TC. Es decir, la eficiencia de la máquina de Carnot solamente depende de esas dos temperaturas, ¿cierto? Muy bien, entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, me falta un ejercicio para terminar esta parte de la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Y a partir de acá, de la parte que me falta, es que esto es muy importante, chicos, para poder ver la parte de transporte semiclásico, ¿cierto? Entonces yo por eso quería enfatizar un poco sobre la segunda ley de la termodinámica para que podamos entender claramente cuáles son las restricciones que nosotros tenemos a la hora de hacer transporte, ¿sí o no? Entonces, digamos, ¿a qué conclusiones importantes puede llegar uno? ¿Cierto? Conclusiones importantes, conclusion from the second law of thermodynamics. QH sobre TH más menos QC sobre TC. Esto es estrictamente menor que cero. Estrictamente no, menor o igual que cero. Esta es una restricción debido a la segunda ley. Entonces, constraint from the second law of thermodynamics. Entonces, esta es una restricción debido a la segunda ley de la termodinámica y esta es una restricción importante, ¿cierto? Ahora, hay una restricción fundamental que tiene que ver con la reversibilidad y con la irreversibilidad, ¿cierto? Que ahí es hasta donde yo quiero que nosotros discutamos mañana y ahí sí comencemos con la parte de transporte y es esta. Pónganme atención. Nosotros podemos realizar transformaciones reversibles y transformaciones irreversibles, ¿sí o no? Entonces, en general, nosotros vamos a tener la siguiente restricción impuesta por la segunda ley de la termodinámica. A esto vamos a llegar mañana y a esta restricción también. Existe una cantidad S, cuyo cambio yo lo puedo evaluar como una integral de línea sobre una trayectoria cerrada, ¿cierto? ¿De quién? De el diferencial de calor, ¿cierto? Como función de un parámetro de evolución S minúscula sobre la temperatura como función de un parámetro de evolución S, y esto debe de ser menor, ¿cierto? Esta vaina de acá debe de ser menor o igual que cero. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, digamos, ¿Qué es lo que significa ese delta de ese, profe? Disculpe. esto es, perdón, esto tiene que ser proporcional a. Esto es el aumento de entropía, hombre, Opinión. Ah, ya. ¿cierto? Muy bien. Entonces, de acá lo que nosotros vamos a ver es que hay una restricción. Hay una restricción importante impuesta por la termodinámica, y es que para los procesos adiabáticos, ese cambio de entropía tiene que ser mayor o igual que cero, ¿cierto? Entonces, esta es una restricción que viene de la segunda ley de la termodinámica y digamos,
de una cantidad de cosas que uno tiene que hacer, hay un desgaste matemático acá que uno tiene que llevar a cabo para poder obtener estos resultados. Listo. Ya después de la clase de mañana, que es una clase con diapositivas la mayoría, porque hay que hacer esta parte de la termodinámica, vamos a volver a la termodinámica. Listo, entonces ahí vamos a volver a la termodinámica para hablar del trabajo químico y el trabajo mecánico, que es muy importante desde el punto de vista de la teoría cuántica de transporte. Y una vez terminemos esa discusión, yo creo que el jueves sobre trabajo químico y trabajo mecánico, entonces ya vamos a estar listos para comenzar a hablar de la herramienta. Nuestra herramienta de trabajo, que son las funciones de Green. Listo. Entonces, para el fin de semana les voy a dejar un trabajito para que ustedes se puedan ir contextualizando con funciones de Green. Funciones de Green, o sea, cualquier físico, cualquiera, ¿sí o no? El físico que sea debe de dominar las funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales como Poisson y la ecuación de onda, y para la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es, digamos, lo novedoso de lo que nosotros vamos a ver? Lo que nosotros vamos a ver novedoso es la aplicación de las funciones de Green a problemas de mecánica cuántica de muchos cuerpos. Eso sí es otra cosa. ¿Cierto? Pero antes de eso, todos los físicos deben de dominar ampliamente las funciones de Green. ¿Sí o no? Eso es una cosa que distingue a un físico de alguna otra disciplina que trabaja en temas relacionados, que los físicos dominan las funciones de Green supremamente bien, ¿cierto? Entonces yo les voy a dejar un tallercito para el fin de semana para que ustedes, digamos, repasen y se contextualicen con lo que tienen que saber de funciones de Green. Listo. Entonces, función de Green del oscilador armónico amortiguado, de la ecuación de Poisson, la función de Green para la ecuación de onda electromagnética, la función de Green para la ecuación de Helmholtz, ¿cierto? Bueno, una cantidad de cositas que uno tiene que saber y les voy a mandar los videos para que hagan el repaso respectivo. Listo. Entonces, con esto terminamos la clase número 4. Ok.